Bien, ahí inicié la grabación. Lo que estaba diciendo recién, y lo repito un poco, y aprovechen para preguntarme si no queda claro, es que en el apunte, en el PDF de la práctica 22, encontramos un typo más, que está referido a esta parte de acá, la llave de abajo, que es la transformación de Lorentz para componentes contravariantes de un cuadrivector. El typo nuevo es este signo menos que está recuadrado acá, con este color celeste. Y la aclaración en cuanto a la nomenclatura o a la notación es que siempre que nos refiramos a la parte espacial de un cuadrivector de componentes altos, o sea, contravariantes, le vamos a poner una flechita arriba. O sea, siempre que haya una flechita arriba referida a una parte espacial de un cuadrivector, se está refiriendo a componentes contravariantes. Recuerdan, bueno, esto nos da las transformaciones de Lorentz habituales que estaban en la práctica 21, en el PDF de la práctica 21, que son las mismas transformaciones de Lorentz que dieron para componentes contravariantes en la teórica, y lo que teníamos acá arriba eran las transformaciones de Lorentz para cuadrivectores de componente covariante, es decir, de índice bajo, y de ahí la diferencia en este signo que aparece ahí también recuadrado. Y recuerden, podemos decirlo acá también, que si uno quería transformar a componente covariante, lo que hacía era esta contracción que está acá, de eta, que es el tensor métrico, con índices abajo, contra las componentes contravariantes del cuadrivector para obtener la expresión covariante, ¿no es cierto?, con índice bajo. Fíjense que como eta era 1 menos 1 menos 1 menos 1 en la diagonal, la relación entre covariante y contravariante en la parte espacial es un signo menos, y de ahí, ese signo menos, de ahí habíamos tenido toda una confusión de signos, o habíamos arrastrado un signo de diferencia. Sí, Bautista. Bautista pregunta, si querés x mu prima, pones primas a ambos lados a la derecha, pones primas a ambos lados a la derecha. Si querés, o sea, si querés, el prima es así. ¿Eso sí? Sí, eso. Y digo, al ETA también hace falta primarlo, aunque sean, en este caso, iguales o no. No hace falta primarlo porque está definido igual en todos los sistemas de coordenadas cartesianos. Claro. Pero, y si fuera, digamos, otra, o sea, en general eso no pasa, ¿no? De que se transforme, que sea el mismo. En general, para cada sistema tenés un tensor métrico según las coordenadas o bueno, sí, la métrica que tengas en particular. Claro. En cartesianas siempre tenemos eta en sistemas de referencia inerciales. Ok, gracias. Bueno, y con esto último que escribí acá, lo que quería decir era que siempre, o sea, ustedes solo tienen que acordarse las transformaciones de Lorentz habituales para componentes contravariantes, las típicas, las que dimos al principio de todo cuando arrancamos en la práctica 21, y después pueden relacionar a partir de este signo de diferencia que aparece para las componentes espaciales, cómo son las transformaciones para componentes covariantes. Es decir, obtener estas que están acá es solamente cambiar los signos donde corresponde, según esta regla, en las transformaciones de Lorentz habituales para componentes contravariantes. Bueno, si no hay ninguna consulta sobre esto y queda claro, o ya lo anotaron como para reverlo, y cualquier cosa consultar después, sigo. ¿Puedo hacer una consulta rápida, Emilio? Sí, sí. En la parte siguiente, o sea, el problema 3, ahí donde se plantean, no sé si querés bajar un poquito la hoja. Problema. Ahí, sí, esa parte un poquito más abajo, donde dice 1, 2, 3, 4, un poquito más abajo. Para que quiero borrar esto. Ah. Ahí va, sí. Bien, ahora abajo donde me estás consultando, noten que acá
borramos algo de lo que había escrito porque, bueno, estaba la misma situación que la que comentamos arriba, lo borramos como para no generar más confusión. O sea, estas transformaciones entre componentes covariantes las hallan a partir de esto que tenemos acá, ¿no? O sea, estas relaciones con componentes covariantes justamente. O sea, eso bueno, ya está claro. Sí, entonces ahora decime. No, venía por ese lado, porque ahí un poquito más abajo donde dice 1, 2, 3, 4, antes había unos menos por ahí dando vueltas, que me imagino que venían de que la expresión tenía antes un menos y ahora un más. Creo que era la 3 y la 4 que quedaban al revés. La 1 y la 3 y la 2, y la 1 y la 4 creo que están iguales. Creo. La 3 y la 2, claro. Bueno, ahora fíjate que si vos querés estas derivadas parciales entre componentes covariantes, lo que haces es venir acá arriba donde están escritas las transformaciones para covariantes, y operar según la que querés. Fíjate que te queda siempre todo con signo más, o sea, fuera cual fuera la derivada, acá siempre hay signos más, por eso ahora hay signos más acá y no menos como había en alguna versión previa, ¿no? Bien, eso me imagino después no afecta al resto de la cuenta de ahí para abajo, ¿no? O sea, tener 2 menos o tener 2 más, me imagino que se anulará en algún lado y quedará el mismo resultado que antes, tal vez. El resultado al que finalmente tenés que llegar, que es el que estaba acá recuadrado, vas a llegar utilizando estas relaciones como quedaron escritas acá, con estos signos que quedaron escritos acá. Está bien, sí, yo justo había hecho una pregunta en el foro respecto a eso, porque me queda un signo cambiado y, bueno, no sé, a lo mejor quizás hasta ya esté contestado por ahí. Pero después lo miro, no te quiero sacar tiempo tampoco. Dale, míralo y identifica bien, fíjate si puedes identificar dónde te queda el signo cambiado acá y lo buscamos y lo charlamos en el foro. ¿Te puedo hacer una preguntita rápida sobre esto también? Sí. Al principio, cuando hice el tensor F-MUNU, o sea, el de los campos, el tensor S no es el mismo F con MUNU arriba que MUNU abajo, ¿no? Porque si no me equivoco, está un poquitito más arriba. Si no me equivoco, claro, esa definición es para MUNU arriba, o sea, contravariante, ¿no? O sea, son iguales las dos versiones. Este está escrito con MUNU abajo. Sí, pero me parece que está pensado en los contravariantes, perdón, o sea, como si estuviesen arriba. Tal vez estoy equivocado, pero... A ver, déjame chequearlo por las dudas. Lo chequeo rápido, pero creo que está bien. No, está bien, ese es el de índices bajos, el de índices altos, el F-MUNU de índices contravariantes, tiene menos campo, el campo eléctrico tiene un menos en la columna de arriba y un más en la columna de acá. ¿Y los campos magnéticos están iguales o también están con los signos cambiados? Los magnéticos quedan iguales. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí. Bien, y ante yo creo que, bueno, ahora está todo claro, pero tiene que ser consistente con lo que tienen en los PDFs de la teórica, y la transformación siempre de índices altos a bajos la hacen a partir de operar con el tensor métrico eta-MUNU, o G-MUNU como lo hayan llamado. Bien, bueno, si no hay ninguna duda sobre transformaciones o contracciones de la sumatoria de la convención de Einstein, pasamos ya al PDF de la clase de hoy. Bueno, vayan entonces al PDF que cargamos en la página para la clase de hoy, que es la práctica 24.
¿Ves? Estoy pifiando continuamente. Esto tampoco. Me abre cualquier cosa. ¿Ustedes qué ven acá? Una carpeta dice E24. Ya quisiéramos todos tenerlos resueltos, no están ni armados. Estoy cerrando PDF porque se me complicó, no sé por qué me abre cualquier cosa. Esto todavía no domino, evidentemente. Bueno. ¿Ven los potenciales de Lennard-Wishart o no? Bien. Bueno, entonces arrancamos ahora sí. Vamos a arrancar con la guía 8, que es la última guía de la materia. Son los problemas de radiación. Lo primero que les voy a mostrar es un poco un resumen y repaso de la teórica de lo que vieron la última clase y la clase de hoy, así que lo voy a pasar rápido, lo tengo que mostrar porque vamos a usar un poco algunas cosas de acá y también por completitud para presentar el tema, pero la voy a pasar rápido porque muchas cosas incluso las vieron con mucho detalle recién, y después cuando pasemos a los problemas nos dedicamos con un poco más de tiempo y paciencia a ver paso por paso de las cuestiones que aparezcan ahí. Bueno, lo primero que teníamos era estos potenciales phi y a vector para una carga puntual en movimiento arbitrario, que calcularon en la teórica. Esto está copiado intencionalmente de la manera más parecida que lo tenía respecto a la teórica. Si no es así, avisen, si ven algo raro, la idea es que esté tal cual, así que de hecho esta primera parte introductoria, para quien le guste copiar, tampoco lo tiene que hacer necesariamente porque está igual que la teórica, esa es la idea. Ustedes habían calculado para una partícula puntual que con un movimiento dado por una velocidad v, v vector en función del tiempo, estos potenciales. Donde Q es la carga de la partícula, n versor es el versor que apunta desde la partícula a la posición en donde se está midiendo el campo en un punto campo R vector. Beta es el beta de siempre, que es la velocidad sobre c. Y más precisamente n versor lo tenemos definido a partir de este vector R mayúscula sobre su módulo, y donde el R mayúscula lo tenemos definido como R, el punto campo de observación, menos el R0 en función del tiempo primado, donde R0 es la posición en función del tiempo de la partícula que está generando estos potenciales. Y este tiempo primado es lo que llamamos como tiempo retardado, que es el tiempo en donde estamos evaluando los potenciales, y que se calcula a partir de esta ecuación que tenemos acá. Es decir que R, lo que era el punto campo menos la posición de la partícula, lo que nos da es la distancia que viaja la información. En este caso nos vamos a referir a la radiación electromagnética, que viaja a la velocidad de la luz, entre el tiempo t, el tiempo del punto campo donde estamos observando, y el tiempo t' de emisión, en el cual la partícula en movimiento emite la radiación o los campos en cuestión que estamos calculando. Bien, siempre el tiempo t, que es el tiempo de punto campo de la medición, va a ser mayor al tiempo t' de emisión de la partícula que radia. Y bueno, esta es una ecuación que nos va a permitir calcular, por ejemplo,
el tiempo retardado, este T-ret o T', en función del tiempo, del punto campo, del tiempo T en el que queremos medir los campos. Y como tenemos acá, como tuvieron en la teórica, estos potenciales los evalúan en el tiempo retardado, es decir, en este tiempo T' de emisión, pero si ustedes quieren calcular los campos en el tiempo T del observador, del sistema de referencia, bueno, tienen siempre esta ecuación para pasar de T' o poner T' en función de T y calcular los campos en un punto campo al tiempo T. Es un poco enroscado, pero esa es la idea. O sea, por lo menos así lo podemos decir, y ya tendrán algún ejercicio explícito para poder calcularlos. Bien, bueno, el cálculo de los campos eléctricos y magnéticos a partir de los potenciales es como siempre, estas son las relaciones habituales. Y lo que tengo acá resumido es cómo queda el campo eléctrico, calculado a partir de los potenciales de ahí arriba, en donde identificamos dos términos. Este término que llamé 1 es el campo de velocidades, que va con la distancia a la fuente como 1 sobre r al cuadrado, como los campos estáticos. Y este otro término de acá abajo, que es el campo de aceleración o campo de radiación, que va como 1 sobre r, y es el que va a proveer el campo de radiación que transporte energía, digamos, al infinito. Es decir, que al decaer como 1 sobre r, cuando ustedes tomen una bola con radio cada vez más grande, o sea, como esto va, como el diferencial de área, les va a dar siempre un flujo de energía, como las ondas de radiación que vimos en la guía 6. Mientras que los campos de velocidad es salir como 1 sobre r al cuadrado, y tener que la energía va como el campo al cuadrado, o sea, esto va a ir como 1 sobre r a la cuarta, no les va a proveer flujo de energía en el infinito. Recuerden, acá lo hacemos explícitamente, que el flujo de energía instantáneo lo podemos calcular a partir del vector de Poynting. El vector de Poynting que le notábamos como ese vector, lo calculábamos como el producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético. En este caso, lo que estoy escribiendo acá con el subíndice R es la componente de los campos de radiación únicamente, que son los que nos van a proveer flujo de energía al infinito. Y bueno, el vector de Poynting, como recuerdan, va como el campo, en este caso lo escribí en función del campo eléctrico al cuadrado, y en la dirección de lo que habíamos definido como n versor. Entonces, si ustedes multiplican el vector de Poynting por el versor n, lo que van a estar calculando es una energía por unidad de área, por unidad de tiempo, detectada en un punto de observación, punto campo R, a un tiempo t, si tienen todo escrito en función de t, de alguna radiación emitida por la carga Q en movimiento, en un tiempo t', donde t' va a ser t menos la distancia entre la fuente y el punto de observación, dividido la velocidad de la luz c. Entonces, si quieren calcular, por ejemplo, algo que se quisieron, por lo menos para algunos casos en la teórica, la energía emitida, con una carga que irradia, entre unos tiempos de emisión T1 y T2, bueno, tendrán que calcular la integral en el tiempo de este vector de Poynting en la dirección n, que, bueno, lo podemos escribir, como lo podemos escribir en función del tiempo retardado, T-ret, podemos hacer un cambio de variables en esta integral, es decir, multiplicar y dividir por el tiempo retardado, o el diferencial de tiempo retardado, de forma tal de calcular, entonces, la integral para la energía emitida entre un tiempo
T1 y T2 de emisión de esta manera, es decir, calcular la integral entre T1 y T2 en T' de esta magnitud que nos queda acá, rescaleada a partir de lo que es el diferencial del tiempo de recepción respecto al tiempo de emisión, es decir, la integral de lo que sería la potencia irradiada por unidad de área en términos del tiempo de emisión de la carga. Bueno, esto creo que lo presentaron de una manera similar en la teórica. A partir de acá lo que hicieron fue definir lo que sería la potencia por unidad de ángulo sólido. Lo que hicieron entonces fue identificar este diferencial de potencia en el tiempo retardado, multiplicarlo por un diferencial de área, definido como R al cuadrado, donde este R es el mismo R de siempre, centrado en la partícula que está emitiendo, por el diferencial de ángulo sólido, por el n-versor, que apunta desde la posición de la partícula hasta el punto de observación. Entonces, si pasan dividiendo este diferencial de ángulo sólido, lo que tienen es esta magnitud que está definida acá como la potencia instantánea por unidad de ángulo sólido, y les queda, entonces, bueno, R cuadrado, n-versor, por S, por este rescaleo de los tiempos, este diferencial de T sobre diferencial de T', que bueno, lo escribí directamente como esto que está acá, y les dejo el cálculo auxiliar para que lo repasen. No me quiero meter en este cálculo, porque sé que lo hicieron exactamente igual en la teórica, pero les queda acá si lo quieren revisar. Para eso lo que hubo que hacer es poner de alguna manera el tiempo T en función de T' o T' en función de T, a partir de esta relación que habíamos enunciado antes, que nos relacionaba el tiempo retardado con el tiempo de observación. Entonces obtenemos, a partir de esta expresión, lo que sería la distribución angular de la potencia irradiada por una partícula en movimiento arbitrario, a partir de lo que era la definición del vector de Poynting. Y como vemos acá, les aparece un R cuadrado, mientras que en el vector de Poynting, que iba como el campo al cuadrado, nos vamos a quedar siempre con los campos de radiación, porque justamente esos son los que al cuadrado van como 1 sobre R al cuadrado, y nos van a proveer flujo de energía hacia el infinito. Mientras que los otros campos, los que habíamos denominado los campos de velocidades, que van como 1 sobre R al cuadrado, y cuyo cuadrado van como 1 sobre R al cubo, no proveen flujo de energía para R's grandes. O sea, cuando miremos a campo lejano, los únicos campos que nos interesan son los de radiación, que son los que transportan energía al infinito. Bien, bueno, si reemplazan entonces la expresión para S, lo que obtuvieron en la teórica fue esta potencia instantánea por unidad de ángulo sólido, como esto que está acá, donde tenemos que evaluar en el tiempo retardado. Esto está evaluado en el tiempo retardado. Y bueno, después, uno tendrá que utilizar esta expresión, según el caso, para estudiar la potencia radiada por una partícula en un movimiento arbitrario, y lo que yo les voy a introducir acá un poco es algunos casos particulares que vamos a usar en la práctica de hoy. Fíjense que si tomamos, por ejemplo, el caso particular en donde beta es paralelo a beta punto, es decir, la partícula se mueve en un movimiento rectilíneo, esta expresión de acá arriba se les simplifica, les queda como esto que está acá, se les va el término de beta producto vectorial beta punto. Y en particular, si miran, por ejemplo, el caso no relativista, que es decir, que beta sea aproximadamente 0,
sea, pueden mirar desde esta expresión, o incluso también desde esta expresión, vale tanto para este caso particular de velocidad paralela a la aceleración como para el caso general. Lo que tenemos que hacer es tirar los términos donde aparezca beta. Lo que obtienen es la potencia instantánea para la potencia disipada, o para la potencia radiada por unidad de ángulo sólido, instantánea, radiada por una partícula no relativista, que es algo que va como Q al cuadrado, la aceleración al cuadrado de la partícula, y distribuida con el seno, con este seno al cuadrado de θ, donde θ está definido como el ángulo entre la aceleración y el punto y el vector n del punto de observación. Entonces, si ustedes tenían, por ejemplo, la partícula moviéndose con velocidad beta, horizontal hacia la derecha, como está dibujado acá, esta distribución de potencia radiada angular, lo que les está dando es bueno, una intensidad mayor en ángulos que sean θ igual a pi sobre 2, es decir, en el plano perpendicular a la dirección del movimiento de la partícula. Esto sería lo que está pintado acá de rojo, o visto en este gráfico bidimensional. Estos lóbulos de acá lo que nos están graficando es la intensidad. Si miramos a ángulos de θ igual a 90 grados, es decir, pi sobre 2, tenemos mayor intensidad. Si miramos en ángulos de θ igual a 0 o cercanos a 0, es decir, para vectores n paralelos o casi paralelos con la dirección de propagación, tenemos poca intensidad de potencia irradiada. Esto me animo a decirlo un poco rápido, pero consúltenme si no, porque sé que lo vieron exactamente igual y mejor en la teórica. Vi un poco que Pablo les hizo el gráfico tridimensional de estos lóbulos. Y bueno, finalmente lo que pueden calcular, y que también vamos a usar, es lo que sería la potencia instantánea total, es decir, integrando en todo el ángulo sólido diferencial de omega, es decir, si tomamos coordenadas esféricas, esto sería el de phi por seno de θ, integral de 0 a pi y de 0 a 2pi, la expresión anterior que habíamos obtenido, y llegamos a lo que se conoce como la fórmula del Larmor, que sería la potencia radiada por una partícula no relativista en un movimiento arbitrario, dado por, entonces, a la dependencia únicamente en su aceleración, que es esto que está acá como el vector b punto al cuadrado. Acá hay un punto, ¿no? Y en el caso relativista, que también sé que vieron un poco en la teórica, lo que presento acá es simplemente el caso relativista, o sea, el caso donde no tiramos beta, pero el caso particular en donde beta es paralelo a beta punto, es decir, un movimiento rectilíneo. Lo que les queda es esta expresión de acá, donde lo único que hice fue reemplazar sobre la expresión general, que beta y beta punto son paralelos. Y bueno, les queda una función más compleja, o sea, más complicada, del ángulo θ definido por el punto de observación y la velocidad beta de la partícula. Y bueno, esa función f de θ es lo que escribí acá, y lo que pueden analizar es en función de la magnitud que tome la velocidad de la partícula, cómo queda distribuida angularmente esta potencia instantánea a partir de analizar esta función f de θ, donde acá puse coseno de θ igual a x, ¿no? Para obtenerla de esta manera. Y bueno, cualitativamente lo que obtienen es que estos lóbulos que teníamos en el caso no relativista se empiezan a achatar,
Este lóbulo que nos daba que había máxima emisión de potencia sobre el plano perpendicular a la propagación, se empiezan a achatar, pegándose cada vez más a la dirección de propagación a medida que aumenta el parámetro beta de la velocidad de la partícula. Es decir, si aceleran desde un caso no relativista al relativista, esos lóbulos lo que empiezan a hacer es achatarse hacia la dirección de propagación. Es decir, tendremos máxima emisión en este ángulo que definí como θ máxima. Bueno, esto es un poco a modo de repaso de lo que sé que vieron en la teórica. Esto que aparece acá abajo lo voy a pasar porque es el análisis más detallado de esto que acabamos de describir cualitativamente y con palabras, de cómo cambia ese lóbulo a medida que aumentamos la velocidad. Pero me animo a pasarlo porque sé que lo tienen visto de recién, de la teórica, y que incluso Pablo lo graficó y lo mostró cuantitativamente con el programa en el Python, en el Colab. Hasta acá es un repaso de lo que sé que de alguna forma u otra dedujeron en la teórica y vamos a usar ahora en los primeros problemas de la guía 8. Quiero saber si todos siguen, si están de acuerdo. Lo importante que repasamos o dedujimos es la potencia instantánea emitida por una partícula relativista, la potencia instantánea por unidad de ángulo sólido, la potencia, esta P, llamada fórmula del Larmor, es para una partícula no relativista, y es la total, integrada sobre todo ángulo sólido, y llegamos, en el caso relativista, a esta potencia instantánea por unidad de ángulo sólido, que nos queda en función del ángulo θ. Entonces, podríamos también entonces integrar en todo el ángulo sólido y calcular la potencia instantánea total emitida por una partícula relativista. ¿Están todos hasta acá? O sea, con el repaso que hicimos. Díganme sí o no. Y mientras voy a encender la luz, estoy quedando oscuras. Bien, gracias Martín y demás por responder. Bueno, entonces pasemos a los primeros problemas de la guía. El primer problema de la guía 8 nos presenta un problema de una partícula de masa m y carga q que incide sobre un potencial central, un potencial repulsivo, es decir, una partícula se va a acercar desde el infinito hacia el origen, en donde se va a ir encontrando con un potencial que llamamos BDR, que va a repeler la partícula de nuevo hacia el infinito. Es decir, la partícula va a incidir desde la derecha hasta un cierto punto, el máximo acercamiento, que llamamos R mínimo, y va a ser escupida de nuevo hacia afuera. Tenemos como datos la velocidad inicial en el infinito de la partícula, que vamos a llamar B sub 0. Es decir, que si consideramos que el potencial al cual está sometido la partícula en el infinito es 0, la energía inicial de la partícula va a ser 1/2 la masa por la velocidad al cuadrado. Porque vamos a considerar, como dice en este primer problema 1 de la guía, el movimiento de una partícula no relativista. Es decir, vamos a considerar el problema no relativista, y lo que queremos calcular va a ser la energía total radiada por la partícula en esta trayectoria de ida y de vuelta, incidiendo ante este blanco de potencial repulsivo centrado en el origen. Es un típico problema de mecánica, de física 1,
que vamos a utilizar como ejemplo para calcular, para usar esta fórmula del Larmor que vimos recién, de la potencia instantánea emitida por radiación, y estudiar un poquito este problema y compararlo quizás con algún problema coulombiano conocido o típico para estimar. La idea es estimar un poco la cantidad de energía que se pierde en un típico problema de potencial central, perdón, de una partícula que irradia. Bien, entonces lo que nos pide el problema era entonces hallar la energía radiada por la partícula, y como decíamos recién, vamos a usar esta potencia instantánea emitida, en el caso no relativista, porque nos vamos a referir a la partícula no relativista, que era específicamente esta expresión que vimos recién allá arriba, lo que llamamos Larmor, fórmula de Larmor no relativista, 2/3 Q cuadrado sobre C al cubo por la aceleración R punto al cuadrado de la partícula. Y teniendo esto a mano, bueno, es un montón de trabajo que ya hicimos. Ustedes siempre van a poder tener esta fórmula a mano cuando quieran calcular una potencia emitida en régimen no relativista por una partícula en movimiento. Si quieren la energía, entonces lo que van a tener que hacer es integrar en el intervalo de tiempo correspondiente. Entonces vamos a definir este delta omega como la integral en el tiempo, desde menos infinito a más infinito de esta potencia P de t, y en donde vamos a estar calculando entonces toda la energía radiada en este trayecto de ida y de vuelta de la partícula hacia el potencial central y alejándose del potencial central. Bien, ¿está claro el planteo de lo que nos piden? Bien, gracias. Uno solo lo tiene que dar, 2. Está bien, 3. Vamos. 4. Seguimos entonces. Bueno, nos la tenemos que ingeniar para plantear este problema en función de un potencial VDR general, es decir, queremos una expresión de esta energía total en función de los datos de las condiciones iniciales, lo que sería la velocidad inicial, y de un potencial central general. Es simplemente hacer ese planteo y llevarlo a una expresión, digamos, despejada en términos de condiciones iniciales o de datos. Entonces lo que vamos a hacer es pensar en este camino, en esta trayectoria de ida y vuelta, esta integral como dos partes, a partir de la ida y de la vuelta de la partícula. Entonces vamos a escribir, vamos a poner, y lo que vamos a hacer además es poner esta integral en función del tiempo, la vamos a poner en función de la posición R, y vamos a escribir entonces, a partir del cambio de variables, o sea, vamos a multiplicar y divide por R, por diferencial de R acá, y lo que les queda es un diferencial de R para integral y una velocidad dividiendo, o sea, un dr de t dividiendo, para poner el integrando en función todo de R, es decir, lo que vamos a intentar es poner esta expresión de la potencia instantánea en función del tiempo en función de R, y vamos a entonces calcular la integral para el camino de ida y vuelta, a partir de decir, ahí voy Pablo, que la potencia emitida en función de R va a ser aproximadamente en el camino de ida y vuelta 2 veces lo que se emite en el camino de ida. Entonces esa es la pregunta creo que me estaba haciendo Pablo. No entiendo de dónde sale el factor 2. Lo que vamos a hacer es calcular esta integral de ida y vuelta como 2 veces la integral de ida, y lo que se está haciendo en ese paso ya es decir que
lo que se pierde a la ida es igual que lo que se irradia a la ida es igual a lo que se irradia a la vuelta, para lo cual estamos despreciando un poco. Lo que estamos diciendo es que la velocidad inicial de la partícula es aproximadamente igual a la velocidad final de la partícula, es decir, que lo que se pierde a la ida es aproximadamente igual que lo que se pierde a la vuelta. Es decir, lo que ya estamos diciendo de antemano es que las pérdidas por radiación van a ser pequeñas cuando hacemos este paso. Algo que tendremos que verificar después, al final de la cuenta, para este caso particular donde estamos trabajando con esta expresión, en el caso del no relativista. Entonces de ahí sale el factor 2, en que estos dos términos los vamos a calcular como 2 veces uno de ellos. Y hay otra pregunta de Yamil, que decía, ¿cómo sabemos que es un paren? ¿Qué es un paren con respecto al...? Ok, creo que ya te respondí un poco la consulta, Yamil. O sea, va a haber una distancia de mínimo acercamiento R mínimo, y es una aproximación que hacemos desde el inicio, decir que la variación de la velocidad va a ser pequeña, de forma tal que lo que se pierde a la ida es aproximadamente lo mismo que lo que se pierde a la vuelta. Esa es la razón de por qué es par, creo que así lo habías preguntado vos. Bien. Bueno, entonces tenemos que calcular esta integral, y lo que vamos a necesitar es una expresión de R punto en función de R, y una función de... Vamos a necesitar R punto punto en función de R para poder hacerla. Y entonces lo que vamos a decir es que la aceleración, bueno, la vamos a sacar de la expresión de Newton, o sea, R punto punto es 1 sobre la masa, por menos la derivada del potencial respecto de R. Y para la expresión de R punto en función de R vamos a usar la conservación de la energía, en donde de nuevo estamos argumentando lo mismo que decía arriba, lo mismo que hicimos para decir que las pérdidas a la ida son parecidas que las pérdidas a la vuelta, es decir, que las pérdidas son pequeñas, vamos a despreciar las pérdidas de energía y vamos a aproximar una conservación de la energía para despejar R punto en función de R. Esto, bueno, tendrá que ser consistente al final del cálculo, es decir, al final del cálculo tendremos que ver que la energía que perdemos es pequeña como para decir que no estamos errando por mucho cuando hacemos esta cuenta. Entonces la energía inicial es lo que hemos llamado epsilon, que estaba acá graficado en este esquema inicial, y era 1/2 de la masa por la velocidad v sub 0 al cuadrado. Y es igual entonces a la energía cinética más la energía potencial durante todo el trayecto de la partícula hacia el potencial central. Entonces de ahí podemos despejar cuánto vale este R punto módulo, es el módulo de la velocidad, en función de la posición. Bueno, ahora con el R punto y con el R punto punto, todo puesto en función de R, entonces podemos reemplazar arriba, y llegar a una expresión para la energía, o la variación de energía radiada por la partícula no relativista en este trayecto de ida y de vuelta. O sea, lo que hicimos acá fue reemplazar todo eso en el integrando que habíamos expresado arriba. Y expresamos también, para dejarlo todo en función de R directamente, uno puede poner, bueno, así es como está pedido o expresado en la guía, poner la energía inicial, ponerla en función del potencial en el R mínimo. ¿No? En el R mínimo, en la posición de mínimo acercamiento, este término se va, así que el potencial evaluado en el R mínimo es igual a epsilon. Bien, entonces llegamos a esta expresión, es una expresión general para este problema, en donde hicimos algunas aproximaciones y consideramos el caso de una partícula no relativista, para la cual usamos la fórmula de Larmor. Y tenemos un potencial central general.
En el ítem B, entonces, ahora nos piden que consideremos una interacción del potencial coulombiano, potencial de esta pinta, donde E es la carga del electrón, Z y Z' serán las cargas específicas de cada de dos partículas cargadas con Z y Z', Z por E y Z' por E. Entonces podemos reemplazar en la expresión que tenemos arriba e integrar. Pueden calcular esa integral a mano o meterla en el programa que quieran. Y obtenemos entonces la variación de energía como esta expresión que está acá, que si la reacomodamos un poquito, fíjense que podemos poner, de acá podemos identificar un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, identificar esta energía inicial que habíamos llamado epsilon, y entonces escribir la variación de la energía total en toda la trayectoria como esta fracción por la energía inicial. Y entonces vemos que efectivamente, en este caso no relativista, donde la velocidad v sub 0 tiene que ser mucho menor a la velocidad de la luz, la variación de energía nos queda mucho menor a la energía total inicial, a partir de este factor que va como v sub 0 sobre c al cubo. O sea, si v sub 0 es mucho menor que c, esto es mucho, mucho, mucho menor que 1, y efectivamente podemos decir que se pierde bastante poca energía, por lo menos en este caso no relativista. Bueno, y lo último que nos pide entonces el problema es que consideremos este mismo problema, pero para el caso en donde un positrón incide sobre un protón, positrón, la antipartícula del electrón, tiene carga positiva, tiene la misma carga que el protón, en este caso Z va a ser igual a Z', pero tiene mucho menor masa que el protón, así como el electrón. La masa del protón es aproximadamente 2000 veces la masa del positrón. Perdón, hay una consulta de Gabriel que dice eso, nos dice que podemos despreciar las pérdidas cuando calculamos R punto. Claro, está bien, sí. O sea, con esta última verificación corroboramos que el cálculo está hecho bajo una aproximación razonable en el momento en que usamos la conservación de energía. ¿Sí? Epsilon es una magnitud que definí al principio de todo, Pablo, que era la energía inicial de la partícula en el infinito. Epsilon es un medio de la masa por la velocidad v sub 0 con la que incide la partícula en el infinito. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? O sea, es la energía cinética inicial, porque la potencial es 0 en el infinito, a partir de cómo habíamos definido el potencial. Bien, perdón que tuve que volver, no había leído esa consulta de Gabriel. Entonces, por lo menos hasta el ítem B estamos todos de acuerdo. Lo que hicimos fue calcular esta energía total, radiada por la partícula en movimiento, acelerada por la interacción con este potencial central, en este caso ya evaluado en un potencial coulombiano, y chequeamos que esa variación de energía era mucho menor a la energía inicial. Donde lo que hicimos fue respaldarnos en este factor beta sub 0 al cubo, en el caso no relativista. Bien. Entonces volvemos al ítem C, estábamos iniciando el ítem C, en donde específicamente decíamos que lo que íbamos a hacer, incidir, era un positrón sobre un protón, y una de las primeras cosas que nos pide es que despreciemos el movimiento del protón a partir de respaldarnos en que su masa es mucho mayor que la del positrón. Vamos a considerar que el protón no se mueve, es un blanco fijo en R igual 0, como teníamos recién. Y entonces nos pide estimar la velocidad final v sub f del positrón cuando es devuelto hacia el infinito después
ser repelido por la interacción con el protón que tiene la misma carga, ¿no? Bueno, para esto tenemos casi todo calculado a partir de lo que hicimos en los ítems anteriores. Lo que vamos a hacer es entonces decir en el infinito la energía del positrón va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces calculamos epsilon, que era nuestra energía inicial, menos el delta omega, que definimos como la energía total radiada en esta trayectoria de ida y vuelta, como la habíamos calculado arriba, pero poniendo z igual a z', es decir, nos queda que delta omega es esto que está acá. Sacando, por ejemplo, factor común raíz de epsilon, bueno, la velocidad final entonces nos queda expresada de esta manera que está acá, donde definimos x como la variación delta omega sobre epsilon, y podemos aproximar, a partir de decir que este parámetro x es pequeño, podemos aproximar a primer orden en x, es decir, en esta variación, que la pérdida de energía va a estar dada a partir de esta velocidad v final, que queda como v sub 0 por 1 menos delta omega sobre 2 epsilon. Es decir, la variación relativa de la velocidad, que es algo de lo que nos pedía el enunciado, la podemos calcular como v sub 0 menos v final sobre v sub 0, lo cual es delta omega sobre 2 epsilon, y es algo del orden beta sub 0 al cubo, como ya veníamos analizando. ¿Ya? Sí, a primer orden, sí. Okay. ¿Está bien esto? Sí. Sí, va por la relativa, ok, está bien. Bien. ¿Y por qué queríamos hacer este cálculo? En realidad, bueno, esta cuenta específica nos la piden pensando en que el protón es un centro fijo en este problema, o sea, es un centro fijo en el origen, y queremos comparar con el caso típico de mecánica, de física 1, donde no hacíamos, o de física 3, donde no teníamos en cuenta la radiación. Entonces nos pide que despreciemos la radiación, nos olvidemos completamente de las pérdidas por radiación y consideremos la masa finita del positrón y estimemos ahora la velocidad final del positrón. Perdón, acá consideremos la masa finita del protón, debería decir acá. Es decir, consideramos ahora que el protón se va a mover, no está fijo, y tenemos que considerar el problema típico de choque, digamos, ante el potencial mutuo, con el protón ahora moviéndose con una masa m mayúscula, y despreciando absolutamente todo tipo de pérdidas, despreciando absolutamente la radiación, por lo cual tenemos que hacer la típica conservación de energía y conservación del impulso lineal, es el problema típico de física 1, donde podemos despejar a partir de estas dos conservaciones las velocidades finales de cada una de las partículas, y bueno, lo que nos queda es que la velocidad final del positrón en el infinito, bueno, va a ir a primer orden en este cociente m sobre m mayúscula, como v sub 0, por 1 menos 2m sobre m, la masa del protón. La masa del protón es 2000 veces la masa del positrón. Es decir, que la variación relativa de las velocidades, este v sub 0 menos v final sobre v sub 0, nos queda orden 10 a la menos 3. Entonces lo que podemos decir, lo que podemos ver, a partir de comparar esta variación relativa en este problema con la variación relativa que obtuvimos en el problema anterior, donde consideramos que el protón era un centro fijo y habíamos considerado las pérdidas por radiación, es que el efecto de la masa finita del centro, en este caso del protón, domina sobre las pérdidas por radiación siempre y cuando tengamos
velocidades v sub 0 de incidencia del positrón menores a aproximadamente 0,18 veces c, o sea, 0,18 por la velocidad de la luz, es decir, aproximadamente velocidades menores a 1/5 de la velocidad de la luz, que es un montón. Es decir, la variación de la velocidad que sufre la partícula, en este caso que más se mueve, que es el positrón, va a estar dominada por el efecto de la masa finita del centro antes que por la variación generada por las pérdidas que calculamos por radiación en este típico problema de potencial central con potencial coulombiano. Bueno, con esto cerraríamos el problema 1, donde trabajamos todo el tiempo con el potencial inicial. Trabajamos efectivamente con la potencia instantánea no relativista, esa fórmula del Larmor. Tengo acá una pregunta de Pablo que dice, en donde dice impulso, ¿por qué tenés un término negativo? Supongo, dice Martín, porque los signos de la velocidad, que es un vector claro, sí. En la conservación del impulso decías vos, Pablo, y Martín creo que está respondiéndote correctamente. En el lado derecho, la velocidad, esto lo estoy poniendo en el eje, sería el eje X, digamos, la velocidad a la vuelta, digamos, del positrón se invierte, por eso está el signo negativo, para considerar que este B sub F sea algo positivo. O sea, para tener un B sub F positivo le puse explícitamente este menos. Bueno, en definitiva, esto fue como una entrada en calor, en un problema típico, conocido, que hemos resuelto varias veces, pero involucrando estas pérdidas, estas pérdidas por radiación, a partir de las fórmulas que dedujeron en la teórica y que repasamos recién, de la potencia radiada por una partícula en un movimiento arbitrario. Y en el caso no relativista. Díganme si hay alguna duda hasta acá, y si no paso al problema 2, en donde nos plantean un problema muy similar a este, pero nos piden que ahora calculemos y tengamos en cuenta un problema relativista. Bueno, como no hay ninguna consulta, paso al problema 2. Como les decía, es la versión... Sí, decime, Gabriel. En la ecuación del impulso, sí. La que está sin subíndice es esta que está acá es la velocidad. Puse de nuevo positrón, mirá. Perdón. Esta B que está acá es la velocidad del protón final. 2 veces puse positrón donde debería decir protón. Perdón, ¿ustedes están viendo este chat? Yo pensé que no veía en el chat cuando compartía así. Tu chat. Sí, ahora me quedo más tranquilo porque digo, está bien que no termino de dominar el Zoom, pero... Sí, a mí también me lo tapaba mi chat, por eso me entré en confusión. Voy a anotarme que tengo que cambiar esto para la versión corregida. Acá donde les estoy mostrando, donde dice positrón, tiene que decir protón, y acá arriba también tiene que decir protón. Pero creo que ahora se entendió, ¿no? Esa velocidad V sin subíndice es la velocidad que le aparece al protón al considerarlo de masa finita, es decir, que tiene una inercia y se va a mover. Bien, si no hay más consultas o dudas sobre este problema, pasamos al problema 2,
en donde vamos a tener por primera vez que enfrentarnos en la práctica a un problema de mecánica relativista, donde además vamos a considerar pérdidas por radiación. Bien, Carolina me da el ok, entonces vamos hacia allá. El problema 2 sería exactamente igual en cuanto al planteo, a lo que teníamos recién en el ítem B o C del problema anterior, es decir, una partícula de masa m con carga Q minúscula, que incide desde el infinito contra una partícula de carga Q fija en el origen. Esta la vamos a dejar fija esta vez, durante todo el problema, como era en el ítem B y al principio del ítem C del problema anterior. Y como es el caso relativista al que nos interesa ahora, vamos a tener la presencia de este factor gamma sub 0, como que nos va a caracterizar la velocidad inicial, o un factor relativista para la partícula que incide, con velocidad v sub 0, es decir, este beta sub 0 no va a ser muy parecido a 0, o dicho de otra manera, no vamos a poder aproximar gamma sub 0 por 1, y vamos a tener que considerar un problema relativista. Además de eso, bueno, vamos a tener que considerar la potencia instantánea, en el caso relativista, como la vimos, como la dejamos escrita en algún momento allá al principio de la introducción. Bien, entonces, pasemos un poco a repasar o a calcular algunas relaciones en el caso de la mecánica relativista. Lo primero que nos pide, me voy a pegar al enunciado un poco y después vamos a hacer algún pequeño repaso. Lo primero que nos pide el enunciado es demostrar la siguiente igualdad, esta que está acá. O sea, que para una partícula de masa m y carga q, tenemos que masa por gamma, este es el gamma relativista en función de la velocidad de la partícula instante a instante, por v punto, es decir, por la aceleración de la partícula, es igual a todo esto que está acá. Esto es Q por un campo eléctrico E más beta por B, el campo magnético, menos beta por E por beta. Acá donde denotamos V punto nos estamos refiriendo a la derivada respecto al tiempo de la velocidad V. Esta derivada respecto al tiempo, o sea, este punto que vamos a utilizar, es el tiempo coordenado, es el tiempo en nuestro sistema de referencia inercial desde el cual estamos estudiando el problema. Y bueno, como decía recién en la lectura, E y B son los campos eléctricos y magnéticos externos aplicados sobre nuestra partícula de prueba, digamos, nuestra partícula de masa m y carga Q. O sea, son campos externos que se aplican sobre la partícula y queremos demostrar que vale esta relación en el caso relativista. Eso es lo que nos pide el ítem A, y lo pide porque lo vamos a utilizar para calcular, en definitiva, la variación de energía sobre la partícula relativista que incide sobre este blanco fijo, o sea, sobre esta carga Q, que la va a repeler. Entonces, vayamos un poquito a repasar algunas definiciones, algunas nociones necesarias para plantear un problema relativista. Y bueno, me voy a respaldar mucho en las definiciones que tenemos de la teórica. Recuerden primero que teníamos, voy a ir desde lo más familiar a lo menos familiar, teníamos la definición de la cuadrivelocidad U supra mu, como gamma por C en la parte componente 0, la componente temporal, y V, la velocidad de la partícula medida en el sistema de referencia inercial. Esto es la cuadrivelocidad
de la partícula, de una partícula que se ve con velocidad v en ese sistema inercial, y donde esta gamma es una gamma, como decíamos recién, que va a depender de la velocidad v de la partícula. Y a partir de la cuadrivelocidad, podríamos definir lo que llamamos cuadriimpulso o cuadrimomento lineal, simplemente multiplicando por la masa de la partícula a esta cuadrivelocidad u supra mu. Y además habían definido lo que llamamos la cuadrifuerza sobre la partícula, o cuadrifuerza de Minkowski, creo que así la llamó Pablo en la teórica, como este cuadrivector K mayúscula, que habían visto que quedaba igualado a la derivada respecto al tiempo propio de P supra mu. Este tiempo propio es el tiempo propio de la partícula en cuestión, que es nuestra partícula de prueba o partícula de estudio, a la cual, digamos, a la cual nos referimos con este P mu o con esta U mu, y a la cual estamos aplicando esta fuerza externa K mu. Esto es simplemente enunciar algunas nociones que habían visto, habían presentado en la teórica, que todavía no habíamos utilizado acá. Díganme si les resulta familiar, y vemos específicamente cómo era esta cuadrifuerza sobre la partícula. Bien, ok. Familiar, simplemente que les suene que lo hayan visto, o sea, no lo trabajamos todavía. Sí sé que en la teórica hicieron algún problema de mecánica relativista, como les comenté en algún momento en la guía 7, sacamos los problemas de mecánica relativista así como genéricos, como problemas de estudio, pero bueno, y como también les había anticipado, entran un poco en esta guía 8 donde queremos estudiar un poco, como en este caso, la radiación de una partícula relativista. Bien, dadas estas definiciones, seguimos con las definiciones porque además en la teórica vieron que específicamente este cuadrivector fuerza de Minkowski, se escribía de esta forma que está acá, es decir, en la componente 0, la componente que llamamos temporal o 0, aparecía una especie de potencia relativista, es decir, F por V, por este factor gamma relativista, sobre C, donde F es lo que identificamos como las fuerzas externas sobre las partículas medidas en el sistema inercial en cuestión, en el que estamos escribiendo las magnitudes, las cuadrimagnitudes, y en la componente espacial aparecía específicamente la fuerza corregida con el factor gamma relativista. De nuevo, repito, este gamma es el gamma de la partícula, es decir, ese gamma que depende de la velocidad de la partícula. No vamos a hacer ningún boost acá, así que lo digo solo una vez esa palabra como para descartar confusiones con otros gammas. Bien, y particularmente para nuestro problema de interacción eléctrica, porque estamos acá viendo que lo que nos interesa es una partícula de carga Q incidiendo sobre un blanco que es específicamente una partícula de carga Q mayúscula fija en el origen. Las fuerzas que pueden llegar a aparecer, bueno, van a ser las fuerzas que conocemos de Lorentz, donde acá veo que ya tengo otro typo, es decir, la fuerza F, que está escrita acá, que aparece corregida con este factor gamma, ¿no?, como componente espacial, pero que efectivamente es un factor que aparece ahí, es la fuerza de Lorentz de siempre, es decir, Q por el campo eléctrico más beta producto vectorial, acá pongan el producto vectorial, por B el campo magnético. Entonces eso vamos a notar acá. ¿De acuerdo? Bien, esta semicarilla que acabamos de leer
es un repaso de la teórica que vamos a aplicar para este problema, en donde lo que queríamos hacer era demostrar esta igualdad para una partícula de masa m y carga sujeta, o sometida, perdón, a campos externos E y B. Entonces, vayamos a fijarnos un poco qué es lo que nos están diciendo estas relaciones. Si nos fijamos en la componente 0, la componente mu igual a 0, de la ecuación de la cuadrifuerza, lo que tenemos es que la derivada respecto al tiempo propio de la partícula, de la componente P supra 0, es igual a K supra 0. Esto es, bueno, K supra 0, como decíamos recién, es gamma sobre C por F, producto escalar V. Y lo que tenemos del lado izquierdo es, bueno, la componente supra 0 del cuadrimomento, es decir, M gamma C. Y acá lo que hice fue escribir en términos de una derivada respecto al tiempo coordenado, es decir, multipliqué y dividí por el diferencial de t, de forma tal de que lo que nos aparece acá adelante como factor, este dt sobre d tau, es específicamente el gamma de la partícula en movimiento con velocidad v. Es decir, esto que aparece acá es el gamma como función de la velocidad de la partícula. Entonces nos queda que tenemos que tomar una derivada respecto al tiempo de la componente P supra 0, y obtenemos esta primera relación que nos dice entonces que m por c por gamma punto, donde este punto es la derivada respecto al tiempo coordenado, es igual a f por b sobre c, donde lo que hicimos fue tachar a cada lado ese factor gamma. Esa es la información que podemos sacar de la componente 0, de esta ecuación de la cuadrifuerza, que nos está relacionando una derivada de gamma con fuerzas y velocidades, mientras que de las componentes espaciales de la cuadrifuerza, es decir, las componentes mu igual a i, con i entre 1, 2 o 3, lo que nos dicen es que la derivada respecto al tiempo propio de la parte espacial del cuadrimomento covariante es igual a gamma por f, donde hacemos el mismo truco para escribir la derivada respecto al tiempo, es decir, generamos un factor gamma acá adelante multiplicando, y nos queda, tachando los gammas, que p punto, es decir, la derivada respecto al tiempo coordenado de p, donde p es m gamma por b, es igual a la fuerza. Esto sería el análogo a las ecuaciones de Newton, pero en el caso relativista, donde aparece esta corrección gamma. Y entonces podemos hacer explícitamente estas derivadas y obtener, con la regla de la cadena, m gamma punto por b más m gamma por b punto igual a f. Es decir, despejando de acá, vamos a estar muy cerca de lo que nos pide el ítem A, podemos poner m gamma por b punto es igual a f, menos esto que está acá, pero esto que está acá, si usamos 1, que era la ecuación que teníamos de la componente 0, es precisamente esta expresión de acá. Y si usamos que nuestra fuerza externa, nuestra fuerza en el sistema de referencia inercial en donde estamos, está dada por la fuerza de Lorentz, o sea, reemplazamos F igual a Q por E más beta por B, obtenemos exactamente la expresión que nos pedía el ítem A del problema. Esta es una expresión que relaciona gamma y la aceleración con los campos externos aplicados. Bien, fue un poco de manipular simplemente la ecuación de la cuadrifuerza y nada más. Y bueno, ahora queremos aplicar esta expresión a nuestro problema, que era en definitiva calcular la variación de energía en el problema de una partícula de carga Q incidiendo contra un blanco fijo de carga Q, Q mayúscula. Es decir, en nuestro problema
no vamos a tener campos magnéticos externos, porque tenemos simplemente una carga Q mayúscula fija en el origen, y vamos a tener un campo eléctrico, dado por esa carga Q mayúscula, que va a ser Q sobre R al cuadrado. Y si vamos a trabajar en un problema que evidentemente va a ser unidimensional, lo vamos a estar moviendo siempre sobre el eje X, bueno, lo que vamos a tener es que el campo eléctrico externo va a ser Q sobre X al cuadrado en X versor, vamos a llamar E a esta magnitud Q sobre X al cuadrado, de forma tal que para nosotros lo que calculamos en el ítem A se va a poder reescribir, es decir, esto que teníamos acá lo podemos reescribir simplemente como m gamma b punto igual a Q por E más 0 menos beta por E por beta, que es esto que está acá. Si sacamos E de factor común, bueno, se nos genera un 1 sobre gamma acá, un 1 sobre gamma al cuadrado. Si sacamos E de común, fíjense que les queda 1 menos beta al cuadrado. Eso es 1 sobre gamma al cuadrado. Entonces podemos escribir simplemente que para nosotros m gamma por b punto es Q por E sobre gamma al cuadrado. Bueno, esto nos va a ser de mucha utilidad. Como les decía, lo que nos interesa es calcular la energía radiada para una partícula de masa m y carga Q, relativista, es decir, lo que queremos es hacer lo mismo que hicimos en el problema 1 para el caso no relativista, es calcular este delta omega, este delta W, como 2 veces la integral en el tiempo de la potencia instantánea, la potencia total irradiada por la partícula relativista, y donde este 2 es porque estamos contemplando el viaje de ida y de vuelta como aproximadamente iguales, de la misma manera que hicimos en el problema 1. Es decir, la integral solo la vamos a hacer entre el punto de retorno y el infinito. Y donde esta P del tiempo, les decía, tendría que ser el análogo a la potencia, a la fórmula de Larmor, pero para el caso relativista. Y bueno, eso lo tenemos que calcular porque no lo teníamos hecho de la teórica, entonces no lo teníamos hecho en nuestro repaso. Y hagámoslo. Lo que tenemos que hacer es calcular la integral en todo el ángulo sólido de la potencia instantánea por unidad de ángulo sólido en su versión relativista, donde, bueno, el diferencial de omega es, como siempre, de phi por dx, donde x es el coseno de tita, y vamos a considerar el caso particular que nos interesa, que es que beta es paralelo a beta punto, en este problema unidimensional, paralelo o antiparalelo. Entonces, vamos a tener que volver a las expresiones que teníamos en la introducción. En la introducción teníamos una expresión para esta potencia instantánea por unidad de ángulo sólido, en este caso particular. Eso era exactamente esto que les escribí acá, ya puesto en términos de la variable x, la x de siempre, la que es igual al coseno de tita. Entonces lo que nos queda es integrar este integrando entre menos 1 y 1 en la variable x. Bueno, se pueden arremangar o lo ponen en el programa que más les guste. Identifican que les aparece exactamente esto que está acá. Fíjense que esta x es una variable angular, o sea, está representando este coseno de tita. O sea, todo esto sale para afuera de la integral. Quizás es confuso que haya llamado de nuevo x, porque justo estábamos teniendo un movimiento unidimensional en la dirección x, como llamé acá arriba. Perdón. Como llamé acá. No se confundan con eso, ¿no? O sea, esta x es una variable de integración nomás. Entonces llegamos a la potencia instantánea total, que sería la versión relativista del Larmor, o lo que llamamos Larmor relativista, en el caso particular del movimiento unidimensional, es decir, que beta es paralelo a beta punto. Yamil preguntaba, no sé hace cuánto, no, recién, no entiendo de dónde salió la potencia instantánea relativista por unidad de ángulo sólido. La copié de lo que dedujimos en la introducción de la clase. Vuelvo para mostrarlo porque, bueno, vale la pena, pero no hice nada más que propiamente sale de calcular este vector de Poynting con los campos
de radiación, o sea, estos que habían quedado acá, calculados en la teórica, o sea, los campos de aceleración o de radiación. Y, bueno, después, efectivamente, definir el diferencial, perdón, sí, la potencia instantánea por unidad de ángulo sólido como R cuadrado por S por N, por este factor de acá, como hicimos al principio de la clase, o como hicieron en la teórica, y obtener esta expresión general que está acá. O sea, esta es una expresión general que no la tienen que deducir, ya está escrita, ya la hicieron en la teórica, la vamos a usar así. Y en particular, si ponen beta paralelo a beta punto, esto que está acá se les simplifica porque este producto vectorial entre estos dos se les va a ir, y les queda esta expresión que está acá, donde ya escribí las cosas en función de θ. Bien, entonces lo que estamos usando en esa parte del problema es exactamente esta expresión de acá, donde f de θ, puesto en función de esta variable x, es esto que está acá. Ok. Y bueno, lo que estábamos terminando de hacer en esa parte del ejercicio es algo que no hicimos en la introducción, que sí hicimos en la introducción para el caso no relativista, que es calcular la potencia total, integrando el ángulo sólido, pero no hicimos para el caso, para el caso relativista, no lo hicimos, es decir, acá no habíamos integrado el ángulo sólido. Esto que está acá es un omega, ¿no? No se lee bien, pero esto es un omega. Entonces, volvemos. Estábamos por acá, en este cálculo auxiliar, en donde estábamos integrando la potencia instantánea por unidad de ángulo sólido, en el caso relativista, en todo el ángulo sólido. Bien, el resultado es este, es un integral en x, en esa variable x que definimos. De nuevo, queda proporcional a la aceleración de la partícula al cuadrado, y aparece este factor gamma a la sexta, además de q al cuadrado sobre c al cubo. Bien, ¿y para qué queríamos esto? Queríamos meter la potencia total, instante a instante, en esta integral, para integrar sobre todo el trayecto y calcular la variación de energía a partir de la energía radiada por la partícula en movimiento. Bien. Como comentario al margen, justo acá me aparecía esto, sí. Les dejo anotado la expresión para la potencia instantánea total en el caso relativista más general. O sea, es decir, si no consideran beta paralelo a beta punto y arrastran las dependencias angulares más generales, o sea, un beta y un beta punto arbitrarios, digamos, buscan esta misma expresión a partir de lo que revisábamos recién en la expresión más general que vimos en la introducción, hacen esta integral de ángulo sólido y obtienen el árbol relativista caso general. Es esta expresión que está acá. Esto al margen, no lo necesitamos para este problema, pero lo podemos necesitar para el problema 3, si es que llegamos a comentarlo. Y bueno, entonces terminemos de calcular la variación de energía. Y lo que sugiere el problema es pasar así como antes pasamos a una variable, así como antes en el problema 1 pasamos a una variable R, que era la posición para integrar, lo que sugiere el problema es que pasemos a la variable gamma como variable de integración, es decir, multiplicamos y dividimos por diferencial gamma acá. Entonces tenemos esta integral que va desde 1 hasta gamma 0. Gamma 0, recuerden que era el valor de gamma en el infinito. O sea, acá en el infinito, cuando la partícula sale con una velocidad v sub 0, estará caracterizada por un factor gamma 0 mayor a 1. Y cuando llega al x de retorno, al x mínimo, ahí la velocidad 0, es decir, gamma, va a ser igual a 1. Por eso los límites de integración ahora nos quedan entre 1 y gamma 0.
Y bueno, nos está apareciendo un gamma punto módulo aquí en el denominador, y tendremos que expresar la potencia instantánea que habíamos calculado acá arriba en función de gamma, para hacer esa integral. Bien, de nuevo acá aclaramos que estamos trabajando bajo la estimación, o sea, vamos a estimar, perdón, esta energía bajo la hipótesis de que el gamma final es muy parecido, o suficientemente parecido, al gamma sub 0 inicial, como habíamos hecho también en el problema 1. Y bueno, ahora es cuestión de terminar de remangarse para escribir qué pinta tiene este integrando y expresar explícitamente cómo queda esta integral que nos piden que hagamos. O que nos piden por lo menos que planteemos. Y bueno, para eso tenemos que escribir gamma punto en función de gamma. Gamma punto, si nos fijamos en una de las expresiones que teníamos arriba, la que llamé la expresión 1, en nuestro repaso de mecánica relativista, esta que está acá, nos permite escribir gamma punto en función de beta, o sea, de B sobre C y de las fuerzas. También teníamos esta expresión 2, que quizás vayamos a usar ahora también, que nos permitía escribir la aceleración en función de gamma y del campo eléctrico. Todo eso es lo que estoy recopilando acá, es decir, podemos escribir gamma punto como F por B sobre mc cuadrado. Si reemplazamos F como las fuerzas externas de este problema, que son Q por el campo eléctrico externo, lo que nos va a faltar es escribir E en función de gamma y beta en función de gamma. Beta, que es B sobre C en función de gamma, lo podemos escribir de esta manera. Lo que hice acá es simplemente despejar a partir de la expresión de lo que es gamma. O sea, gamma, recuerdan que es 1 sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado. De ahí se puede despejar este valor. Y lo otro que nos falta despejar en función de gamma es el campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico en este problema variaba con la posición, era Q sobre X al cuadrado. Y lo queremos escribir como una función de gamma. Entonces usamos aquella ecuación que llamé 2, que nos daba una relación entre la aceleración B punto y la fuerza. Y de acá despejamos, escribimos por ejemplo E, lo escribimos como Q sobre X al cuadrado. Y del lado izquierdo nos queda B punto M sobre Q por gamma al cubo, que es lo que escribí acá. Multiplican ambos lados por el diferencial de X e integran. Fíjense que lo que les queda del lado izquierdo lo pueden escribir como una integral en el diferencial de velocidad, identificando esto como la velocidad de la partícula en el sistema de referencia en cuestión. Entonces les queda hacer esta integral en B, donde pueden escribir gamma en función de B. Y el lado derecho es simplemente la integral de 1 sobre X al cuadrado en diferencial de X. Es decir, de acá ya pueden despejar cuánto vale, por ejemplo, Q por E, es decir, Q por Q mayúscula sobre X al cuadrado en función de gamma. Bueno, y finalmente otra de las cosas que aparecía en la fórmula del árbol siempre es la aceleración. La aceleración B punto la podemos escribir de esta manera, como ya teníamos despejado por acá, en función del campo externo. Y bueno, el campo externo justamente ya lo escribimos en función de gamma. Es todo legal, porque fíjate que son las mismas, son los mismos diferenciales de siempre, de X y de T, son variables independientes. Pablo preguntaba, al lado de gamma al cubo,
no entiendo qué es D de sigma de T. Gamma al cubo. No, esto es una B, esto, Pablo, a esto te referís, ¿no? Una B de velocidad. Sí, pues se puede hacer un poco más formal. Siempre está mal visto hacer estas multiplicaciones por diferenciales, pero no falla. Y bueno, llegamos a todo lo que queríamos. Básicamente, ok, Pablo, tenemos todas las magnitudes en función de gamma y podemos escribir la variación de energía en función de esta integral, para lo cual les dejo a ustedes meterlo en un programa de cálculo y bueno, ver qué expresión queda. Obviamente va a depender de este gamma cero, si esta energía es suficientemente pequeña como para considerar válida la aproximación que tomamos, que es despreciar las pérdidas en el camino de ida respecto al camino de vuelta. O sea, decir que las pérdidas en el camino de ida son parecidas a las del camino de vuelta. O sea, dependiendo del valor que le pongan este gamma cero, obviamente va a estar bien o mal o la estimación que estamos haciendo a partir de esa hipótesis que hicimos, que la velocidad final es parecida a la velocidad inicial. Esta integral es un poco fea, queda como un logaritmo por ahí. Pero les dejo para ustedes que jueguen un poco con eso. Bien, otra de las cosas que... no, bueno, dejémoslo acá. Estos problemas. Lo importante era manipular un poco que es la potencia instantánea, la potencia total irradiada por una partícula, un movimiento arbitrario o un movimiento dado como estas trayectorias que especificamos acá. Y entender un poco las diferencias en el planteo en cuanto a un movimiento relativista o no relativista, manipular un poco la potencia instantánea en el caso no relativista y en el caso relativista. Les voy a dejar para ustedes que prueben el problema 3, que les dejo un poco esquematizado con algunas ayudas en estas notas. Se los voy a contar para que se animen, para quienes puedan y quieran este fin de semana dedicarse a esto. Se los cuento rápidamente en 5 minutos. Se trata de una partícula que incide con velocidad v sub 0, una partícula de masa m, carga q, ingresando a un capacitor de placas paralelas que genera un campo eléctrico E constante y uniforme en su interior. El campo eléctrico es 0 afuera y es E constante adentro. Y nos dicen que el movimiento es relativista, que la partícula incide con esta velocidad v sub 0 y se puede despreciar las variaciones en sus velocidades, en su velocidad por atravesar el capacitor, que claramente la va a acelerar y la va a desviar. Vamos a tener que considerar esa aceleración para tener en cuenta los campos o la radiación que emite esta partícula al atravesar el capacitor, pero particularmente para simplificar un poco las cuentas, lo que nos dicen es que consideremos que las variaciones en la velocidad perpendiculares a esta v sub 0 sean despreciables. O sea, que tomemos que la velocidad v de la partícula en el capacitor va a ser v sub 0 en x, más un diferencial de velocidad suficientemente pequeño como para despreciarlo en la trayectoria. Es decir, la partícula se mueve en un movimiento rectilíneo. Y no digo uniforme porque vamos a tener que considerar que existe una fuerza, que existe una aceleración,
para tener una radiación efectiva, ¿no? Pero en cuanto a la trayectoria, la vamos a considerar que se mueve solamente por esta línea, por el centro, como estoy dibujando en este eje X, al atravesar el capacitor. En particular, yo declaré que a tiempo igual a 0, la partícula entra al capacitor con una trayectoria que vamos a aproximar como x de t igual a b sub 0 por t menos L sobre 2, porque el capacitor tiene una longitud L, entonces a t igual 0, entonces tenemos a la partícula acá en menos L sobre 2, y estoy eligiendo el origen del eje X en el centro del capacitor. Bien, y lo que les pide el problema 3 es que calculen de nuevo la variación de la energía para esta partícula a partir de la potencia radiada, en el caso relativista, y después les piden que calculen los campos de radiación en los puntos estos que llamé x0 y menos x0, ubicados a un lado y al otro por fuera del capacitor. Bueno, eso es lo que les pide, y acá tienen algunas ayudas para plantearlo. Se los voy a dejar a ustedes. Fíjense que para el ítem A, para calcular este delta omega, lo que tienen que hacer es muy parecido a lo que hicimos recién. Y tienen las ayudas escritas, las ayudas necesarias todas escritas por acá, es decir, la potencia del árbol relativista en el caso general, la van a tener que evaluar en el caso particular de esta trayectoria, a orden 0 en estas variaciones de velocidades, y van a tener que usar lo que dedujimos en el problema 2 ítem A, de cómo escribir B punto en función del campo eléctrico, lo mismo que comentamos recién, bajo las aproximaciones pertinentes de este problema. Se los dejo para que lo prueben. Y en el ítem B, que les piden el campo de radiación en los puntos x0 y menos x0, bueno, ahí se van a encontrar con algo un poquito nuevo, pero les dejo también las ayudas pertinentes. Fíjense que lo que les piden es el campo de radiación en estos puntos, o sea, evaluados en r igual a x o menos x, y en un tiempo t, en el tiempo global del sistema de coordenadas, es el tiempo de medición. Bueno, van a tener que evaluar esta expresión, esta es la expresión general para el campo de radiación, la que dedujeron en la teórica, que teníamos escrita en la primera página de la introducción de hoy. Van a tener que escribir esta expresión para el caso de este problema. Y bueno, van a tener que hacer esto de evaluar en el tiempo de emisión, en este tiempo retardado, o T', como habíamos llamado también en la introducción. Fíjense que R, el R.campo, va a ser x0 en x, o menos. O sea, acá les dejé planteado el caso de ver el campo de radiación en este punto x0, ustedes tendrán que verlo también para el punto menos x0, y compararlo y ver las diferencias. Pero bueno, para el caso en donde estén a la derecha del capacitor, lo que tenemos es que R es x0 por x versor, o sea, n versor, que se acuerdan que era la dirección entre la partícula que emitía y el punto de observación, va a ser siempre x versor en este caso. Esta expresión que aparece acá abajo como 1 menos n por beta es simplemente 1 menos beta 0, bajo la aproximación que vamos a hacer de que la velocidad siempre es b sub 0, donde beta 0 es b0 sobre c. Y bueno, se van a tener que mandar a reemplazar acá, hacer estos productitos, y acá les dejo una pinta de lo que toma la expresión del campo de radiación en el punto x0. Y el último desafío es calcular este R que está acá, el 1 sobre R de los campos de radiación, evaluado en el tiempo retardado. Esto que llamé 1 sobre R retardado. Y para eso tienen que recordar cómo era la definición del R en el tiempo retardado. Está en la intro, pero específicamente para nuestro problema, este R va a ser la posición de la medición menos la posición de la emisión en el tiempo retardado, que acá llamé T'. Eso que está ahí es C por el intervalo temporal, es decir, el tiempo de la medición menos el tiempo T' de la emisión, o sea, esta distancia R es lo que viaja la radiación
en este intervalo temporal, y a partir de esta ecuación, ahora pueden despejar t' en función de x0 y t. Háganlo, está todo planteado acá, está casi resuelto, o sea, solo tienen que despejar, y acá está la respuesta. Y como importante acá, lo que quiero señalarles es que, fíjense que uno está evaluando en tiempo retardado, pero el tiempo retardado lo está poniendo en función del tiempo de medición t. O sea, uno hace todo esto para despejar cuánto es el valor de esta distancia r, pero la quiere poner en el tiempo de medición, que es el tiempo coordenado en el sistema de referencia que estamos utilizando. O sea, si bien esta expresión del campo de radiación tiene esta evaluación en el tiempo retardado, en el tiempo de emisión, en definitiva uno la quiere poner a esa magnitud, a ese tiempo de emisión, en función del tiempo de observación, el tiempo de medición, el t. Bueno, y mírenlo, estudienlo, y finalmente una observación importante para este problema es que la partícula va a radiar siempre que esté acelerada, es decir, va a radiar solamente mientras esté en el interior del capacitor. Mientras esté afuera, antes de llegar y después de salida, no va a radiar, porque ahí no hay fuerzas externas, va a seguir una trayectoria de movimiento rectilíneo uniforme, sin aceleración. Así que, fíjense bien cuál es el tiempo t en el cual van a tener radiación no nula en este punto x0. Esto es simplemente un problema como de mecánica habitual, o sea, es decir, si yo puse el origen de los tiempos cuando la partícula pasó por acá, bueno, cuánto tarda la radiación en llegar hasta acá, me va a decir a partir de qué tiempo voy a recibir radiación en este punto. Es decir, si esta distancia es x0 más L sobre 2, todo esto dividido C me va a dar el tiempo a partir del cual voy a ver radiación en este punto. Y bueno, el tiempo final, a partir del cual no voy a recibir más radiación en este punto, bueno, va a ser esta distancia dividido C más lo que tardó la partícula en llegar de acá hasta acá. Es decir, lo que tarda la partícula en atravesar todo el capacitor, en llegar a L sobre 2, más lo que tarda la radiación, o la luz, en llegar de L sobre 2 hasta x0. Está todo dicho, pueden consultar acá, ahora un rato. Si no, la idea en realidad es que lo piensen, y les queda para ustedes calcular el campo de radiación en el punto menos x0 y comparar un campo de radiación con el otro. Cerramos acá la clase de hoy. Voy a poner pausa en la grabación. Y me quedo para consultas sobre la clase, y si tienen consultas específicas sobre las correcciones, arrancamos a partir de 1:30. Y bueno, le pido a los docentes que estén atentos porque vamos a hacer, si son muchos, si son pocos lo manejamos acá todos juntos, rápido, y si no, hacemos unos break rooms para que cada corrector y correctora hable con la persona en cuestión por sus correcciones o dudas. Igualmente, Martín. ¿Sigue grabando? Sí. Gracias. ¿Qué puse entonces?